Bien, jóvenes, ya entiendo que es tiempo prudente para dar inicio formal a este tercer encuentro de esta capacitación virtual correspondiente para este periodo o este mes de julio, donde estamos desarrollando lo que es la introducción a Canva basado en diseño. Su facilitador, Melvin Moreno, que es quien les habla, estará compartiendo con ustedes en toda la noche, bueno, en el tiempo que nos corresponde en esta noche. Y para ello vamos a continuar desarrollando nuestro contenido de clase, ya que hemos visto lo que es la introducción al diseño gráfico, pero también la parte introductoria a lo que es Canva. Vimos los fundamentos básicos del diseño visual qué creamos, cómo transmitimos y o cómo desarrollamos eso o conceptualizamos esas herramientas visuales que vamos a utilizar para que a través de la publicidad se pueda persuadir a esos consumidores. Cómo aplicamos la creatividad publicitaria, que fue lo que estuvimos trabajando el viernes pasado. Y hoy vamos a trabajar lo que es el diseño para redes sociales. Ya vamos a adaptar esos conocimientos adquiridos a lo que es la parte de redes sociales, aunque ya la hemos ido eh, desarrollando en uno que otros elementos de las prácticas anteriores. Pero es parte de lo que vamos a tocar en el día de hoy. Importante destacar las reglas de clase, el tema de la participación, levantar la mano para pedir la palabra y aunque lastimosamente solamente somos seis, bueno, ocho por lo que veo, pero debemos comenzar y ya los que falten que se pongan al día con estos elementos que están o esta grabación que estará disponible a partir de este fin de semana en la plataforma. No le prometo que sea esta misma noche porque tengo que filtrarlo, volverla a ver completa, filtrar y si hay que editar algo, hacerlo para entonces subirlo a YouTube para luego pasarle, copiarle el link. Pero trataré de hacerlo lo antes posible. Bien, ya hemos avanzado bastante, hemos visto estas tres unidades como acabé de mencionar, hemos ido trabajando algunos puntos fundamentales de lo que es el diseño y su composición. Y justamente ya vamos a darle un poco más de forma, un poco más de profesionalismo a lo que es el proceso y así y también los que vieron los comentarios, importante que vean los comentarios de las prácticas que ustedes suben a la plataforma para que se retroalimenten con los puntos positivos, los puntos favorables o los puntos buenos, pero también los puntos a mejorar en esas prácticas que ustedes están realizando y así no sigan cometiendo esos fallos y puedan seguir mejorando su trabajo como tal. Entrando en materia, debemos hablar o de definir lo que es el diseño para redes sociales y consiste en crear justamente publicaciones activas y funcionales para estos medios de conexión, de comunicación con las personas que nos ayuda a interactuar, ya sea una marca en cualquiera de los conceptos o de los formatos. Y digo cualquier concepto, cualquier formato, porque un producto está representado por una marca, una empresa o una institución pública también está representado por una marca, pero también una persona profesional o persona como tal es una marca. Entonces, todos y todas, de una forma u otra, debemos representar. Entonces, con esto o por esto, Canva nos ayuda a crear o a trabajar aplicando los principios básicos del diseño gráfico y lo que es la comunicación visual. Y como hemos estado desarrollando en el transcurso de esta capacitación, nos ayuda a ejecutar de una forma más efectiva lo que es el desarrollo de la misma. El diseño para redes sociales consiste justamente en crear contenido visual que comunique un mensaje de forma clara, de forma atractiva, pero también efectiva en plataformas digitales, como todas las que conocemos.
Pinterest, bueno, vamos a comenzar al revés, por las más populares, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, pero también está, bueno, todas las que aparecen o todas las habidas y por haber, donde cada una tiene una peculiaridad, cada una tiene un formato y cada uno debe de cumplir con ciertos requerimientos para su desarrollo, su diseño y sobre todo su ejecución. El propósito del diseño para redes sociales es captar la atención justamente de ese grupo de personas que tienen contacto con esa o con esas redes sociales, comunicar de una manera más rápida y conectar de una manera más rápida con lo que es ese grupo de personas, porque muchas veces estamos viendo una fotografía o una publicación que hizo alguien, pero en automático nos sale una publicidad o después de eso sigue una publicidad o esa misma marca a la que estamos revisándole algo, perdón, también coloca una publicidad y dependiendo de qué tan interesante o impactante pueda ser, es lo que va a lograr que yo me detenga a ver y no pase o cambie o salte en automático. En clase pasada hablábamos justamente de los elementos del método AIDA que sirven para captar la atención, despertar un interés, generar un deseo y crear una acción, que son partes de la generación primero de la comunicación rápida y segundo de la generación de eh, interacción con esas personas que están de aquel lado o del otro lado de sus dispositivos para conectar y o interactuar, conversar, preguntar, comprar, que es lo principal en ese elemento que estamos vendiendo, que estamos comunicando. Otro de los propósitos es fortalecer justamente la identidad de la marca, motivar una acción, ya sea compra, comentar, compartir o seguir esa cuenta. Y son básicamente, bueno, no básicas porque no son los únicos, pero son los principales propósitos que tiene el diseño para redes sociales. Un dato importante es que un usuario tarda unos 2 o 3 segundos en decidir si presta atención o no en ese medio de comunicación. Y en esos 3 segundos, usted tiene que sí o sí aplicar ese método AIDA del que comentaba para poder impactar y conectar de forma automática, porque no es de que piénsalo a ver si te interesa, no, es conecta ahora mismo. Y eso lo logramos a través de ese diseño o la creación de esos artes publicitarios que utilizamos para redes sociales. Siguiendo con esta parte del contenido el del día de hoy, es importante un buen diseño, ya que este nos va a ayudar a aumentar el alcance, a mejorar justamente el reconocimiento de la marca. Ay, mira, pero esta marca está chula, está moderna, es divertida, es interactiva, es actual, y cuando hablo de que es actual me refiero a que toca elementos, temas que están relacionados a o que están de moda o que no espera que pase o que todo el mundo lo utilice para utilizarlo. No, salió algo hoy y ya hoy mismo salen con un arte, con un reel, con una historia relacionada a eso que se está mencionando. Y es parte de lo que buscamos proyectar de nuestra marca en la mejora del reconocimiento de la misma. También incrementar lo que es la interacción, generar confianza, que sí o sí debemos buscarlo, y también diferenciarnos de la competencia, ya que todos a lo mejor, y siempre pongo en mis clases los ejemplos de salsa de tomate, si se fijan, todas las salsas de tomate, independientemente de vengan en latas grandes, medianas, pequeñas, o vengan en envases Tetra Pak, grande, mediano, pequeño, absolutamente todas son rojas. Que la diferencia el logo, la diferencia el empaque, la diferencia el formato, la diferencia una frase o un eslogan que sirva para representar, para reconocer. Y es justamente lo que buscamos
al desarrollar y lo que tenemos que lograr para desarrollar una diferencia con la competencia. Dicen por ahí que un buen diseño no solo es bonito, no solo es interesante, sino que también comunica. ¿Y qué necesitamos que comunique? Las cualidades, los atributos, los beneficios que te estoy ofreciendo como marca. Dentro de los principios básicos del diseño, hemos visto ya en clases anteriores y en el contenido de esas clases que el diseño efectivo aplica principalmente como contraste, donde yo voy a hacer y a colocar colores relacionados con la marca, textos relacionados con la marca, pero que al mismo tiempo generen un impacto llamando la atención, un contraste que resalten esos colores, así como esos colores que vemos en el ejemplo que puse ahí abajo de los 7 principios del diseño gráfico, que está, hay un rojo, hay un amarillo, pero hay un azul, y esos colores entre sí como que llaman la atención y motivan a que tú lo veas o lo veas. Ojo, no es que vamos a hacer un carnaval de colores, como dicen por ahí, pero porque debemos utilizar colores que estén relacionados con mi marca. Si yo te estoy hablando de naturaleza, de que te estoy invitando a una excursión para un valle, para un río, para un lago, no te puedo salir con colores amarillos, con colores rojos, que son colores que evocan lo cálido, que evocan a lo que es, qué sé yo, por ejemplo, playa. Perfecto, tú vas a tener río, tú vas a tener agua, pero un azul en ninguna de las tonalidades como que conecta mucho. Entonces, te estoy llevando a la naturaleza. Vamos a utilizar el color verde, vamos a utilizar el color marrón o los colores relacionados a la madera, que son colores que llamarían la atención. Y si utilizo rojo, ya entonces no utilizaría amarillo, porque si bien es cierto, el sol es amarillo y puede estar relacionado porque es un día soleado, porque estamos en verano, pero entonces no voy a utilizar el rojo y si lo voy a utilizar, lo voy a utilizar de una forma muy mínima y en un elemento específico para llamar la atención. Entonces eso es parte del contraste, la alineación, donde voy a distribuir de una forma correcta en esa composición esos elementos que estoy poniendo en ese slide, que conecten y que dirijan la mirada hacia un punto específico. Repetición, donde yo con ese nombre, con esas formas o con ese diseño voy repitiendo y o recordándole a la persona o transmitiéndole a esas personas informaciones que de manera inconsciente te hagan recordar esa marca. Proximidad, que se acerquen y se relacionen contigo, tu ambiente y o lo que tú estás buscando. Jerar- jerarquía visual, donde le damos una especie de protagonismo a algunos elementos y otro no tanto o un elemento o una proximidad inferior a esos otros elementos que yo quiero que resalte más. Si esa montaña, si esa playa, si el sol, si la bebida que está tomando esa joven, ¿qué es lo que quiero que resalte más? El equilibrio y es como yo distribuyo toda la información que está en ese lugar, en ese momento, en ese elemento que estoy representando. Si se fijan aquí, el elemento básico del equilibrio consiste en dividir esa composición visual en dos, como esta raya que acabo de pasar en el centro, y entonces tenemos el equilibrio como tal, que es el equilibrio básico visual que utilizamos, donde la cantidad de información que está de un lado es la misma que está del otro lado. Y ustedes dirán, sí, pero de este lado, del lado derecho, solamente tengo una imagen que tiene un título con muchos colores. Es cierto, esta va a llamar un poco más la atención, pero de este otro lado, si se fijan, compensa con la cantidad de información, tanto el título como el subtítulo, como los elementos que componen esos principios que también están ahí. Y si nos vamos acá la distribución, vemos que visualmente tiene la misma cantidad de llamados de atención de un lado y del otro. Y es lo que
conocemos como equilibrio. Pero también tenemos el espacio en blanco, que son elementos de desahogo, como llamamos vulgarmente, que nos sirven para ambientar, pero al mismo tiempo dar un respiro en toda la información que yo tengo. Aquí a la derecha, en la parte superior, tengo un espacio en blanco y la parte inferior izquierda también tengo otro espacio en blanco. Aquí en el centro y en la parte superior también tengo otro espacio para el tema de distribución. Esos serían los principios básicos del diseño, que lo vimos en justamente la parte de la introducción. Esos principios, como bien comenté, está compuesto por el equilibrio, la proporción, qué cantidad de información, donde la coloco, la jerarquía, donde le doy prioridad a un elemento u otro, el movimiento, que aunque sea un elemento fijo, pero te lleva a una continuidad. Imaginémonos, a ver dónde estoy, que esto está al revés. Imaginemos, bueno, si se fijan en mi video. Ven que tengo un edificio que es el edificio principal de nuestra institución. Pero yo estoy colocado, sentado de forma tal que todo lo que yo estoy mirando según esta dirección es hacia la derecha. Mi visual, mi dirección está hacia allá. ¿Qué está indicando? Que yo voy caminando hacia ese lugar o que algo de ese lugar viene hacia mí o que yo me estoy comunicando con alguien que está en ese lugar. En el caso de que quiera dirigir la mirada de ustedes hacia un punto específico, entonces también podría colocarla colocarme en el centro de la imagen, por ejemplo, y ya mirar directamente hacia acá y ahí ustedes interpretarían que lo estoy mirando, que le estoy mirando directamente hacia ustedes. Entonces tengo que ubicar ese movimiento que estoy transmitiendo en donde coloco los elementos para que las personas que estén de aquel lado le estén dando seguimiento a lo que está aquí alrededor. Es como, por ejemplo, estos elementos de los principios básicos, que por lo regular, como occidentales que somos, comenzamos a leer de izquierda a derecha. Pero ¿qué pasa? En el caso de las imágenes visuales que tenemos en pantalla, comenzamos por la derecha a leer y de ahí vamos bajando y hacemos el círculo. Fíjense que comencé por equilibrio, proporción, jerarquía, movimiento, simetría, pero también contraste y también unidad. Y hago entonces ese círculo a la inversa, aunque comenzamos a leer de izquierda a derecha. Y es parte de lo que nos aprendemos consciente o inconscientemente al momento de leer, al momento de ver algo, al momento de darle seguimiento a cualquier cosa que estemos leyendo, viendo, cualquier publicidad en sentido general o información como tal. Y justamente, ya que estamos en el tema de redes sociales, es importante hablar de los formatos de redes sociales. Y aunque ustedes lo tienen por ahí en la parte de un contenido, quise colocarlo aquí para fines de medida. ¿Por qué? Porque el formato es bastante específico y hay que tener mucho cuidado con eso al momento de crear un banner, ese cuadrito de publicidad que desarrollamos, o un arte, como también se le llama cuando es para medios impresos, ya que cada uno de los elementos que vamos a utilizar debe de tener un formato, un tamaño determinado. Como ejemplo, el caso de Instagram, el post o los banners que vamos a utilizar debe de ser de 1080 por 1080, totalmente cuadrado, para que se vea de esta forma, de una forma más precisa, más completa en ese post. El caso de las historias de Instagram también, entonces ya tiene un formato diferente que sería 80 por 1920. Ya es un formato vertical donde por lo regular trabajamos, se ve ya un poco más completo y deja de ser cuadrado totalmente y pasa a ser rectangular. El caso del formato del post para Facebook entra en el formato horizontal, que son 1080 por 1350 píxeles también.
El caso de Linkerd sería 100 1200 por 1200, sería cuadrado. El caso de YouTube en miniatura sería 1280 por 1280 por 720. Y el caso de TikTok, 1080 por 1920. Perdón, esos son los formatos básicos que utilizamos para el desarrollo en cuanto o la creación de los... Deme un segundo, por favor. Ok. Para lo que son los diferentes formatos o los formatos básicos que utilizamos, porque ahí obviamente no están todos. Entonces, es algo que tenemos que tener muy pendiente, ya que sea para crear nosotros mismos y subirnos a nuestras redes o para ya pasárselo a un community manager para que coloque en otras redes sociales. Es importante que esté en el formato estándar y así no se vea distorsionado, desfigurado o cortado esos elementos que hemos desarrollado, que hemos trabajado para ese proceso. Dentro del diseño de Canva, ya aquí podemos crear lo que son publicaciones, historias, pero también elaborar carruseles, crear videos, como vimos en una de las unidades de los módulos, diseñar banner, como también editar fotografía y aplicar animaciones. Parte de esos procesos o de esas actividades podemos diseñarla o desarrollarla en lo que es Canva. ¿Qué ventaja tiene esta aplicación? Bueno, además del fácil uso, como hemos ido viendo en el transcurso de la capacitación, también nos sirve nos ofrece plantillas profesionales donde puedo utilizar como referencia y basado en esto ya puedo comenzar a seguir creando o desarrollar mi proyecto. Tenemos lo que son también bancos de imágenes, donde encontramos imágenes. Esos bancos tienen las desventaja, porque tenemos que llamarlo por su nombre, de que al estar ahí y ser un banco disponible de forma pública, entonces esas imágenes la puede utilizar cualquier persona. Y a lo mejor mi competencia selecciona y también utiliza la misma imagen que yo. Y ahí podemos tener como que un tema. Por eso siempre es recomendable que para lo que es el diseño, sobre todo el diseño gráfico, utilicemos propuestas o fotografías inéditas, totalmente creadas por nosotros, o fotografías que se compren en un banco ya de imágenes específico donde usted va a tener la seguridad de que esa foto solo la va a tener usted. Ya esto obviamente cuando son marcas importantes, bueno, no solamente cuando son marcas importantes. Cuando son marcas importantes se toma muy en cuenta, pero siempre debemos tomar como referencia que esas fotos deben de ser originales. Y cuando hablo de originales, hablo de creadas por nosotros. ¿Por qué? Por el famoso derecho de autor. Yo agarro una foto, porque está en Instagram, yo la coloco, pero ¿qué pasa? El fotógrafo que realizó esa fotografía puede demandarme a mí, que soy un Juanito de los Palotes, pero puede demandarme a mí por utilizar esa foto sin tener los derechos, sin haberle pagado a ese fotógrafo de crear. Pero además del fotógrafo, a lo mejor el fotógrafo tomó la fotografía y se la vendió a una empresa o a una agencia de publicidad y entonces ahí el tema se pone peor. Ya esa agencia pagó por esa imagen, por lo que usted no puede entrar a YouTube y simplemente, o porque vio esa foto bonita en una revista que encontró en la web, agarrar, hacer una captura y colocarla en su publicidad. Porque esté consciente de que usted puede tener, independientemente usted lo esté utilizando en Santo Domingo, en Baní, que esa cuenta se vea en toda la República Dominicana, independientemente que tan amplio sea, puede crear ese impacto negativo para con la marca y después que usted ya ha pagado o que usted ha invertido tiempo desarrollando esa publicidad, tenga que desmontarla porque simplemente esa fotografía no es suya
Y por esa razón, y la marca le está exigiendo que la quite, que la saque del aire, porque ellos tienen los derechos. Y si no, va a proceder legalmente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tema de la selección de esas imágenes, aunque la plataforma nos ofrece ese banco de imágenes. Y conocí elementos gráficos que también nos ayudan a mejorar el proceso y colaboración en línea, donde podemos también recibir información para ir mejorando ese proceso. Eso son parte de las informaciones o de las ventajas que nos ofrece eh, mm, diseñar en Canvas. Ya pasando a lo que es la parte, o refrescando lo que es la parte de los copy, el copy o la redacción es todo el texto que yo desarrollo, creo, redacto para decir en una publicidad. Como dice la imagen, el copy tan importante como el contenido multimedia que estoy transmitiendo en esa red social o en ese arte es tan importante como lo que voy a decir, lo que estoy vendiendo, lo que estoy ofreciendo, lo que estoy profesionando, promocionando o lo que estoy presentando en esa imagen. ¿Por qué? Porque ese copy, esa redacción es lo que va a captar la atención, es lo que va a seguir conectando con esos usuarios. El diseño necesita un buen texto y un buen copy debe de ser claro, debe ser breve, debe ser persuasivo, pero también debe estar adaptado al público al que yo le estoy transmitiendo. Si yo estoy hablando para un grupo o estoy creando una publicidad para un grupo de personas adultas o envejecientes, que además de ser adultas envejecientes, son profesionales todos, yo no puedo ponerme a redactar con un lenguaje chabacano, como dicen por ahí, el que usamos en el barrio, un que lo que, un monstruo, no puedo utilizar esos términos. ¿Por qué? Porque no va a conectar esa información. Entonces, lo primero que yo debo de saber es quién es el público a quien yo quiero convencer, a quien le quiero transmitir la información y sabiendo quién es ese público, entonces sabré de qué forma lo voy a hacer, lo voy a transmitir. Es como veíamos en el proceso de comunicación en el colegio o en la escuela, donde decíamos que hay un emisor, que es quien transmite el mensaje, un receptor, que es quien recibe, pero que entre medio de ese emisor y ese receptor, hay un mensaje que crear, ese mensaje se crea a través de un código. Ese código es el que utilizamos para, así mismo como dicen los tigres, denme los códigos, o como dicen en la calle, dame los códigos. Esos códigos, utilizados de la forma correcta, es el tono en que yo voy a utilizar para transmitir esa información. Y no solamente el tono, sino también la forma, qué voy a decir, cómo la voy a decir. Entonces, eso es parte de adaptarme a ese público. A través del tiempo hemos escuchado muchos tutoriales de publicidad, el famoso palazo, que es un término que utilizamos mucho para transmitir un mensaje, que ese mensaje conecte con esa población. Dentro de ese balazo o esa frase de conexión, escuchaba mucho el compra ahora. Si bien es cierto que llegó a funcionar en un momento, llegó a ser una conexión, pero ya en la actualidad hay que tener mucho cuidado de cómo usamos, qué decimos y qué tanto lo repetimos. Entonces, en vez de usar el compra ahora, que sí es un llamado de atención, un llamado de impacto o un enganche, se escucha mejor y es más práctico. Resuelve tu estilo hoy y obtén un 20% de descuento. Te estoy diciendo que resuelvas con tu estilo o con estilo lo que la situación o el problema que tú tienes, pero si lo compras hoy, obtienes un 20% de descuento. Es casi lo mismo, pero dicho de una manera más bonita para que me entiendan. Y el tono en que yo voy a transmitir esa información es lo que va a hacer conectar. ¿Por qué? Porque ya hemos escuchado o 50 veces ese compra ahora, o ese ven ya, o ese aprovecha el último día.
que si bien es cierto que hay estrategias publicitarias que nos ayudan a conectar con la población en cuanto a lo que es el, la estrategia de escasez, se está acabando, quedan pocas unidades, se le están llevando. Funciona la estrategia, pero también funciona el tono en que tú dices esa información. Entonces, cuando tú dices compra ya, tú estás repitiendo un poco más de lo mismo. Ya yo lo escucho y creo que no, es una estrategia más para que tú vengas a comprar. Ahora, si yo te digo que compres hoy con un 20% de descuento y mantén el estilo de vida que tú llevas o de producto que tú compras, ya ahí me lo estás diciendo con una fragancia, como dicen por ahí, totalmente diferente. Y es parte de los elementos que desarrollamos en el copy. Obviamente, al momento de crear el copy, le agregamos los elementos creativos que vimos en el módulo anterior para crear un mensaje que sea, que conecte con esa población, que sea impactante y que al mismo tiempo llame la atención. Y justamente hablando de llamado de atención, todo diseñador debe invitar al usuario a actuar. El famoso compra ahora que no se debe utilizar, pero está ahí en el ejemplo, aunque no sea el correcto. Más información en redes sociales o más informaciones en nuestra cuenta. El escríbenos, reserva hoy, descarga gratis, comparte esta publicación o síguenos. Son informaciones que generan una acción, ya sea una compra, ya sea una buscar más información o simplemente un seguimiento para con la marca. Es importante recordar que las recomendaciones, que al momento de crear un arte publicitario, debemos diseñar pensando en el usuario, no pensando en nosotros. Yo no puedo pensar en que esto me gusta, no me gusta, que este color me gusta, que este no me gusta, que este tipo de letra me gusta, que este no me gusta. No. Cada color tiene un significado, cada tipo de letra también tiene un porqué y un significado. Entonces debemos utilizar la que sean correctas, la que complementen esa marca y ese mensaje que estoy transmitiendo. Pero también debemos mantener una identidad visual consistente. Y ahí vuelvo a tocar el tema de esos colores que utilizamos para representar la marca, esa tipografía que utilizamos. Si ustedes ven, se fijan, Coca-Cola tiene 100 años y el tipo de letra ha variado, porque no voy a decir, no les voy a hablar mentira, ha variado, pero el cambio, busquen en Google en la marca Coca-Cola en el, qué sé yo, en el 1900 o 1800 no sé tanto, y busquen esa fotografía de ese tipo de letra o de esa publicidad y búsquenla ahora, y ustedes verán que la diferencia es muy mínima, y es justamente manteniendo esa identidad visual en la marca, haciéndola consistente, esos colores. Y si es muy cierto que hay que llevar la marca a la vanguardia e ir modernizando, pero que esa modernidad sea leve, sea concisa y que los cambios que se hagan se mantengan similares para que el cliente o el consumidor o el posible consumidor o la población en sentido general no se desconecte y no crea que es otra marca o que cambió o que ha variado. Usar imágenes de calidad, eso es bastante importante también, no esas imágenes que se ven cropeadas o pixeladas o dañadas o opacas o ampliadas de más, distorsionadas, darle prioridad a lo simple, mientras me dicen por ahí que menos es más, se cumple totalmente en el diseño gráfico. Aprovechar lo que son los espacios en blanco, ya sea para dar una dirección, dar una forma, dar un contenido. Y revisar lo que es la parte de la ortografía antes de publicar. Bastante importante esta parte. Adaptarse a lo que es el diseño en cada una de las redes y los formatos que aplican y o que ameritan cada una de esas redes por justamente parte de lo que estábamos explicando ayer. Son elementos que debemos de tomar en cuenta para lo que es el desarrollo de un buen diseño para redes sociales.
El diseño para redes sociales, en sentido general, combina lo que es la creatividad, las estrategias de comunicación y una publicidad o una publicación efectiva. No solo es atractiva visualmente, sino que también transmite un mensaje claro, conecta con el público, motiva a la acción, a la compra o consumo de ese producto. Y Canva nos facilita justamente lo que es el proceso al ofrecer herramientas accesibles para lo que es el desarrollo del mismo. Entonces, básicamente, este es un ligero resumen de lo que contiene esta unidad número 4 correspondiente a lo que es el diseño para redes sociales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentarios, dudas, inquietudes? Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a saltar, bueno, voy a cambiar la presentación, denme un segundo, para ir a la plataforma, ya que como estamos cerrando, ya que esta es la última semana de clase. Yo asigno lo que es la última unidad, asigno lo que es el trabajo final y el próximo viernes que nos vamos a ver nuevamente es que vamos a presentar esas propuestas. Como vemos en pantalla, ya está todo, absolutamente todo visible y disponible. La unidad 3 que cierra en esta semana. La unidad 3, ojo con esto, unidad 3 cierra el 26 cierra la unidad 3. ¿Escucharon? Entonces, la unidad 4 que abre hoy, unidad 4 cierra el 29. O sea que este fin de semana debemos ponernos las pilas porque todo esto tienen que terminarlo. Si tenían pendiente la unidad 3 todavía, llenar, desarrollarla, la unidad 4 que cierra el 29. Y me estoy refiriendo a que el 29 es este miércoles que viene. No es viernes, es miércoles. ¿Eh? Ojo con esto. Y el proyecto final, que es una recopilación de todo lo que hemos hecho, este cierra el día 31 justamente, que no debe ser el 31, sino debió ser el 30 para poder evaluar y poner las realimentaciones, pero no hay problema. Cierra el 31, que sería el último viernes, el próximo viernes, el que nos vamos a ver. Entonces, ahí están las fechas de cierre. 26 unidad 3, 29 la unidad 4 y 31 el trabajo final. Esas son las fechas. Entonces, justamente de lo que le estoy hablando es lo que vamos a visualizar en los módulos que tenemos aquí visible y disponible. Aquí está el módulo 4 que era del que que era del que estaba explicando hoy. Está la parte del contenido, de la información escrita, están los audiovisuales que nos ayudan a complementar y o a entender un poco mejor esa información, como el diseño para redes, fundamentos del diseño y los elementos básicos, el post y el cómo redactarlo, la adaptación a los diferentes formatos para redes sociales, el uso de los videos en Canva, están ahí. Y la práctica que consiste justamente en desarrollar estas tres asignaciones, que es la creación de una publicidad para Instagram con el formato que exige Instagram, un banner para Facebook con el formato que exige Facebook y una creación de una promoción. Entonces, estos tres elementos ustedes lo van a unificar en un solo archivo y lo van a subir por aquí. Pero a esto le sumamos el proyecto final,
que es lo que le va a dar el proyecto como tal o el trabajo final, como tradicionalmente le llamamos. No entiendo por qué esto no me sale visible completo. Donde vamos a poner en práctica justamente, vamos a seleccionar una marca. Como bien dice aquí, cada uno de ustedes va a seleccionar, va a crear una campaña gráfica para una marca, empresa y o entidad institucional donde del renglón turístico, donde vamos a publicitar la región sur. Aquí vamos a aplicar los conocimientos adquiridos durante este curso o capacitación, comparte o en parte a lo que es el diseño gráfico, a lo que es la creatividad, los fundamentos del diseño visual y el diseño para redes sociales. El proyecto debe demostrar justamente la capacidad y los conocimientos que ustedes fueron adquiriendo en esta materia y consiste, a ver, ¿por qué no me abre? Qué chulo. A ver si aquí sí. Ah, sí, ahí abre. Si se fijaron en la parte inferior, a ver qué estoy compartiendo. La imagen no abre, pero aquí dice subrayado, proyecto final PDF, ustedes le dan y aquí sí va a abrir. Entonces aquí están los elementos descriptivos de ese trabajo final, de esa propuesta. Los puntos que acabo de leer y el proyecto como tal que lleva la presentación de la marca, el nombre, la descripción, el público objetivo a quien ustedes le van a transmitir esa publicidad, los objetivos de la campaña. En el punto número uno, en el punto número dos va la pieza publicitaria a elaborar, un banner para Facebook, un post para promocionar para Instagram, un flyer digital y un carrusel de 3 diapositivas. Todo esto realizado en Canva. Y le agregamos el copy publicitario, que si bien es cierto, ese copy va a estar incluido en los artes que vamos a realizar aquí en el punto número 2. Ustedes van a desarrollarlo como un tercer elemento, aunque dice 5, tercer elemento, y lo vamos a describir, a detallar aquí. El título, que sea atractivo, el mensaje principal, el llamado de atención y la parte del cuándo corresponde, esa publicidad que están realizando. Entonces, en esto consiste el trabajo final. Ya todo esto está, vuelvo y repito, visible en lo que es la parte de contenido de la plataforma. Preguntas, inquietudes, dudas, quejas, sugerencias. Madeline. Cuénteme. Ok, para retroalimentar a ver si vamos bien. Fuera hoy, o sea, este domingo se concluye ya el módulo número 3. El miércoles debemos entregar el módulo número 4 y el Sí. viernes entonces entregar el proyecto final, Eso es correcto. ¿correcto? Sí. Perfecto. Ok. ¿Alguien más tiene dudas, inquietudes? Ok. ¿Alguien más? No, gracias. Pasen buenas. Bueno, si no hay más dudas, cerramos aquí esta grabación correspondiente al tercer encuentro de esta capacitación. Feliz noche, nos vemos el próximo viernes para continuar con el quinto encuentro. Feliz noche. Feliz noche. Graba-